Bienvenidos sean todos a su programa Escribiéndole a Fey. Hoy que vamos a aprender acerca de los signos de puntuación, pero será otro tema central. Recordemos que los signos de puntuación orientan al lector respecto a la entonación y a las pausas del habla. Son de gran importancia para resolver ambigüedades de sentido o la intencionalidad misma del mensaje, que el lenguaje oral resuelve con la entonación. La puntuación también sirve para señalar la organización de las ideas, como sucede con la separación en párrafos por medio del punto y aparte, o para marcar las voces de distintos hablantes o los planos distintos que se insertan en un mismo discurso lingüístico, como en el caso de los textos con citas de otros autores. Los principales signos de puntuación son la coma, el punto y coma, dos puntos, los puntos suspensivos, los corchetes, las comillas, el guión, la raya, los paréntesis, los signos de interrogación y los signos de exclamación. De estos signos, algunos sirven para matizar distintas clases de pausas y en menor medida para marcar variaciones en la entonación. Por ejemplo, la coma, el punto y coma y el punto, los dos puntos y los puntos suspensivos. Otros, en cambio, son señalados básicamente de entonación, por ejemplo, los de interrogación, los de exclamación y los paréntesis. En cuanto a las comillas, estas pueden ser altas o inglesas, bajas o españolas y simples. Se utilizan para insertar citas, significados de palabras, etc. Otros signos de acotación son los paréntesis y los corchetes. Las rayas y los guiones largos se emplean para introducir diálogos o incisos. El guión corto, por su parte, sirve para unir o separar según los casos. Por eso, como les dije antes, centralmente hoy vamos a hablar acerca de los puntos suspensivos. Es por esto que les he estado haciendo énfasis cuando digo los puntos suspensivos. Este signo es un recurso expresivo que sirve para manifestar que quien escribe deja de decir o anotar algunas palabras. Los puntos suspensivos, siempre 3 y no más, representan una pausa larga en el habla y una entonación parecida a la de la coma, es decir, la sílaba presente sufre un ligero ascenso. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa en el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Después de la pausa les traeré estas reglas, que estas son los tips para poder utilizar muy bien los puntos suspensivos. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en su programa Escribiéndole a Fey. Hoy que estamos hablando acerca de los puntos suspensivos, vamos a estudiar algunas reglas que nos ayudarán a comprender en qué momento vamos a utilizarlas. La primera es que se ponen puntos suspensivos al final de enumeraciones incompletas. En este caso tienen el mismo valor que etcétera. Veamos el ejemplo. El pueblo solo tiene una tienda. Allí se vende de todo: ropa, zapatos, bebidas, comida, sellos, sobres, tabaco, libros, objetos de regalo. Desde el campanario pudimos divisar los campos, los rebaños, el río, las casas, la gente que circulaba, los niños que jugaban. Puntos suspensivos. Se fijaron que yo al momento de pronunciar la primera parte del ejemplo hice nada más la pausa y luego les dije puntos suspensivos. Era para que comprendiéramos un poco qué espacio de pausa representan los puntos suspensivos. Es por eso que nada más me quedé callada y luego seguí dándoles el ejercicio. Otra de las reglas es que se pone puntos suspensivos cuando se deja una expresión a medias, dando por supuesto que el lector puede reconstruirla. También se utilizan a veces para sustituir palabras malsonantes que el lector puede imaginar para facilidad. Veamos el ejemplo. No voy a decir más que a buen entendedor, puntos suspensivos. Le dijo que hiciera el favor de no tocarle los y que le dejara en paz. Quien avisa y quien mucho abarca. Con los puntos suspensivos yo les puedo dejar que hay más que decir y que se los dejo a la imaginación de ustedes. Es por eso que hice en algunas partes
la pausa y en otro momento les dije puntos suspensivos. Ahí vamos comprendiendo que también los puntos suspensivos ayudan al lector a poderle dar un poco más de sentido a lo que está leyendo, porque ya se lo deja un poco más a la imaginación. Otro tip es que se ponen puntos suspensivos para indicar pausa prolongada y crear intriga antes de decir algo sorpresivo o inesperado. Por ejemplo, cuando vamos a mencionar este ejemplo. Pedro quitó el envoltorio del regalo muy ilusionado. Dentro había una araña peluda. Entonces vio que el fantasma que la visitaba por las noches era un ratón. ¿Vieron ustedes también que se pueden utilizar de esta manera, como creando una cierta intriga a lo que estamos leyendo? Vamos a realizar un ejercicio. Este tema es un poco más práctico, bastante sencillo. Nosotros con la entonación que le estemos dando a lo que estamos diciendo, podemos indicar en qué momento vamos a utilizar puntos suspensivos en el texto. Recuerde que este signo tiene un valor fundamentalmente estilístico y de reflejo del habla. Por eso no hay que usarlo en la correspondencia de tipo comercial ni formal, ¿verdad? Vamos a saber muy bien en qué momento lo vamos a utilizar. Las reglas para realizar este ejercicio es que sustituya comas y puntos por puntos suspensivos en los lugares adecuados de las siguientes frases. Vamos a hacerlo juntos, así que no se preocupen, no los voy a dejar solos, pero sí lo vamos a revisar después. El ejercicio dice así: recogiendo muchachos, juguetes, caballitos, coches, muñecas, patines, pelotas. Desconfiado de los vecinos, de los compañeros de trabajo, el portero estaba como loco. Ya sabes, a quien madruga. En otros tiempos, llovía también en octubre. Se acercó despacito, despacito, sin hacer ruido, y no había nadie. Queda un poco a la duda de saber en qué momento vamos a colocar los puntos suspensivos. Como bien ya les dije, vamos a sustituir algunos puntos o algunas comas. Vamos a hacerlo juntos para que ya el ejercicio quede completo y correcto. Dice así: recogiendo muchachos, juguetes, caballitos, coches, muñecas, patines, pelotas, puntos suspensivos. Muy bien. Desconfiaba de los vecinos, de los compañeros de trabajo, el portero, puntos suspensivos, estaba como loco. Ya sabes, a quien madruga, puntos suspensivos. Muy bien. En otros tiempos, puntos suspensivos. En otros tiempos, llovía también en octubre. Se acercó despacito, despacito, sin hacer ruido. Y puntos suspensivos, no había nadie. Vamos a hacer nuevamente la revisión. Ya vieron ustedes, yo les iba haciendo la lectura para que pudieran saber en qué momento íbamos a sustituir estos puntos o estas comas por puntos suspensivos, pero les voy a recordar en dónde fue que lo colocamos. Luego, en la primera frase, luego de la palabra pelotas, cuando estábamos enumerando qué fue lo que estaban recogiendo los muchachos, después de la palabra pelotas, puntos suspensivos. Ahí es donde quiere decir de que, etcétera, o estaban recogiendo muchas otras cosas más porque eran juguetes. La siguiente enumeración nos dice, desconfiada de los vecinos, etcétera, etcétera. Y vamos a colocar los puntos suspensivos luego de la palabra el portero, porque luego decimos, estaba como loco. Ahí es donde estamos complementando, no estamos dejando la imaginación, sino que estamos creando cierta intriga para saber cómo era que estaba el portero. Estaba como loco. El siguiente nos dice así: ya sabes, ¿a quién madruga? Puntos suspensivos. ¿Qué es lo que sigue? Dios le ayuda, ¿verdad? Nosotros continuamos la frase que se nos ha presentado antes. La siguiente frase dice, en otros tiempos, una frase muy utilizada en nuestro diario de vivir cuando estamos contando o platicando algo, en otros tiempos, puntos suspensivos, lo dejamos a la imaginación. Ahí sí lo dejamos a la imaginación. Luego, en otros tiempos, llovía también en octubre, nos dice, ¿verdad? Eso sí lo dejamos tal y como estaba. La siguiente frase y la última de todo el ejercicio es, se acercó despacito, despacito, sin hacer ruido.
Y ahí van estos puntos suspensivos. No había nadie. También estos puntos suspensivos son para crear cierta intriga. Espero hayan aprendido conmigo el día de hoy para qué sirven los puntos suspensivos. Muchas veces le damos una muy mala utilización cuando mandamos mensajitos de texto, o quizá cuando escribimos en las redes sociales o estamos escribiendo en algún papel para comunicarnos con otros, que ha pasado también cuando escribe un papelito y respondeme, y pasa, ¿verdad? Utilizamos puntos suspensivos sin necesidad, porque no es necesario que utilicemos puntos suspensivos cuando estamos diciendo una frase completa o cuando decimos, ya voy a llegar a la casa y colocamos puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir con esos puntos suspensivos? Nada. La frase tiene que ser clara, ya voy a llegar a la casa. Punto y final, ya va a llegar a la casa. Ya vimos entonces para qué sirven esos puntos suspensivos, ya sea para crear intriga, para también sustituir la palabra etcétera, cuando quiere decir que había muchas otras cosas más o varios lugares más cuando estamos enumerando, para complementar alguna frase y también para dejarlo a la imaginación de los demás, y que la pausa que representan estos puntos suspensivos es parecida también a la de la coma o a la del punto y coma, que es una pausa no tan larga, o no quiere decir un punto y aparte, que ya es el final de la enunciación o del párrafo que estamos mencionando, pero sí estos puntos suspensivos representan una pausa. Bueno, esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Nos estaremos viendo nuevamente en la próxima emisión de Escribiéndole a Fei con otro tema más que nos va a ayudar más a la utilización de nuestro idioma español. Recuerden que tenemos un idioma que es bastante amplio y es importante por eso que conozcamos acerca de este tipo de reglas y de tips que nos ayudarán a la buena utilización del mismo, que con orgullo tenemos que decir que hablamos nuestro idioma español. Que estén bien, nos vemos a la próxima.